Recuerda que sus exámenes son el 16, ambos dos. Antes deben entregar el informe final de investigación bajo estas normas. Ya ustedes tienen los cuadros, pero tienen que hacer un formato. Entonces, estas normas están basadas en las normas a partir de la página número 50. Para evitar tanta letra, se elaboraron en presentación PowerPoint. Ahí va. Se te mató. ¿Ve la pantalla? No. Ya va. Ya se mira. Segundo. Ahora sí. ¿Sí? Está con retraso. Arellano, Batalla, Valeria, Farinago. Está. No se Me ve. avisa cuando... No, Lisen. Ahí. Nada. Ahí ya Lisen. Ok. Bueno, ese es el formato de proyectos e informes finales de los trabajos de investigación o integración curricular. Entonces, como les decía, la información que ya tenemos. Ya va. El papel. Tipo BON 20, textura uniforme, color blanco, tamaño INEN A4, 21 por 29.7 centímetros. Ustedes no lo van a entregar en físico, pero sí deben establecer esa especificación en Word. La impresión será en negro de forma nítida y homogénea, pero ustedes no van a imprimir. Podrá utilizarse la impresión en ambas caras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve? No oigo. Sí. Ok. Tipo de letra. Mucho cuidado con el tipo de letra. Time New Roman, con tamaño 12 puntos a todo lo largo del trabajo. Igual para figuras y tablas. Los títulos principales del primer nivel se escribirán en las letras mayúsculas, en negrilla y centrados. Los subtítulos, segundo nivel en adelante, con las primeras letras en mayúscula y el resto minúscula. Tipo oración, en negrilla y alineado a la izquierda de la página. El texto contenido en tabla y figura puede ser tamaño 10. Los niveles de título y subtítulo. El nivel 1, que es el título, encabezado centrita con mayúscula y minúscula, tipo oración. Esto inicia en un nuevo párrafo. El nivel 2, encabezado alineado a la izquierda, en negrita con mayúscula y minúscula. El 3, de párrafo sangría. Negrita, mayúscula, minúscula. El nivel 4, encabezado de párrafo con sangría 1,27 centímetros. Negrita, cursiva, mayúscula, minúscula, punto final. El nivel 5, encabezado de párrafo con sangría 1,27 centímetros, cursiva, mayúscula, minúscula y punto final. Fíjense que aquí el encabezado, la sangría del nivel 3, nivel 4 y nivel 5 son las mismas, 1,27. A excepción del nivel 2 no lleva sangría y el nivel 1 también lleva sangría. Entonces, el nivel 2 y nivel 3, el texto inicia en un nuevo párrafo. Y el nivel 4 y 5, el texto inicia en la misma línea. El interlineado. Para todo el texto se utilizará 1,5 centímetros, excepto resumen y astra. Los nombres de tabla y figura, bibliografía, título, subtítulo que contengan más de una línea, se utilizará un interlineado de 1 centímetro. Pero sí. El espaciado. A espacio 1, o sea, un espacio entre líneas de los datos institucionales de la cubierta y la portada, así como el título y el subtítulo de la portada, la descripción documental
y el texto del resumen y el abstract. La información de la figura, la descripción documental del índice de referencias y las citas textuales mayor a 40 palabras. Quiere decir que cuando haya párrafos mayor a 40 palabras va a haber un espacio. Entre párrafos, 1.5 espacios. Y espacio y medio entre líneas de cada párrafo y entre párrafos de todo el texto del trabajo. En el texto de la dedicatoria, agradecimiento, reconocimiento y citas textuales menores de 40 palabras. Quiere decir que hay varios espaciados. A un espacio, a 1.5, ¿ok? Y también a 2 espacios. ¿Cuándo se usa 2 espacios? Entre el título y el inicio del contenido del párrafo. Entre la fuente y fuente en el índice de referencias. Entre el título y subtítulo del texto del trabajo y el índice de contenido. Entre el final del párrafo y el título siguiente en la descripción documental de resumen. Entre la palabra resumen y las palabras claves. Acuérdense, ustedes deben tener palabras claves en el resumen. El autor o asesor, si lo hubiere. Y a no hay espacio entre la referencia institucional y la carátula y el título del trabajo. Esos son los espaciados. Los márgenes. La escritura del texto será en bloque, o sea, justificado o alineado a la derecha y a la izquierda. Margen izquierdo, 3,54 centímetros. Margen derecho, superior e inferior, 2,54 centímetros. Sangría. Marcando 5 espacios con la barra espaciadora o 0,5 centímetros al comienzo de cada párrafo. Dice que cada párrafo debe tener una sangría de 0,5 centímetros. Paginación. En números romanos, desde la segunda página en letras minúsculas. No incluye el número de la portada. Quiere decir que la portada no lleva número. A partir de la segunda hoja va a haber ese símbolo 2 en letras minúsculas. De la introducción serán números arábigos. Desde la introducción, números arábigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Pero siguiendo la continuidad. No es que van a empezar desde 1. Te van a empezar con números romanos y continuar con números arábigos desde la introducción. El número se colocará en la parte superior derecha del margen utilizado, 2,54 centímetros. Y la alineación del texto es justificado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Diana. ¿No hay pregunta? No, listo. No, No, profe. listo. Bien. Tablas y figuras. No se tablas y figuras de un mismo resultado. Deben elegir si presentan tablas o presentan figuras, no las dos a la vez. Deben numerarse con números arábigos en el orden como se van enumerando en el texto. Tabla 1, figura 1. Tabla 2, figura 2. Pero sola, o tabla o figura, lo que ustedes decidan. La numeración debe aparecer acompañada de un título claro y preciso como encabezado de cada tabla y figura. Deben colocarse en la misma página del texto donde son mencionados por primera vez. Si el material es tomado de una fuente protegida, en la nota debe dar crédito al autor original y al dueño de los derechos de reproducción. Los títulos de tabla y figura deben ser puestos sobre las mismas, sobre la tabla o sobre la figura, los títulos. Y la fuente debe colocarse debajo de la tabla o de la figura de la manera siguiente. Para las tablas, el número de la tabla, el término se inicia con mayúscula y termina con el número de la tabla. Ejemplo, tabla 1. El nombre de la tabla. Después de numerar seguido y en la misma línea se coloca el nombre o título de la tabla, la cual debe ser corto, simple, circular. Los límites de la tabla son los márgenes laterales del documento. Tabla y contenido. La tabla en cada columna debe tener en la cabecera un título que describa los datos. La nota de la tabla es utilizada para explicar los datos a abreviaturas. Y si va a referenciar la tabla, si se tomó de otra publicación, se debe agregar el título original.
El formato debe tener 3 líneas. Esta va a centrar en la página de la siguiente forma. Aquí lo ven. Tabla 1 en negrita y luego el título de la tabla en cursiva. La tabla debe tener 3 líneas. 1, 2, 3. Luego va la fuente debajo y la nota, alguna nota que ustedes quieran llevar a cabo. De esta forma van a presentar las tablas. Con respecto a la figura, hay diversos tipos de figuras. Ya no se le llama gráfico. Diagrama, holograma, diagrama de flujo, esquemas, mapas o fotografías. Número de la página se coloca arriba de la figura. Nombre de la figura, pero número de la figura se coloca arriba. El nombre, después de enumerarla y en la misma línea, se coloca el nombre o título de la figura. Esta debe ser corto, simple, descriptivo y en cursiva. Los límites de nombre son los márgenes de la figura. El tamaño debe superar a los márgenes del documento. Y si va a referenciar la figura, ya sea si es tomada de otra fuente, debe colocar el nombre y el autor. De la siguiente forma. Figura 1, estructura de un humedal de flujo superficial, va en cursiva, no va en negrita. Y debajo colocan la fuente. Abreviatura y cita para la referencia bibliográfica. CAP, capítulo, CAP, edición ED, edición revisada, ED, REP, editor, si es plural, singular, o editores, si es plural, traductores, sin fecha. Página, P, si es plural, singular, perdón, y PP, si son páginas. Volumen o volúmenes, número, parte, suplemento. La citación, muy importante la citación. El trabajo debe contener al menos 3 fuentes validadas de los últimos 5 años. La cita textual o directa, si no tiene número de páginas, se puede utilizar SP o también optar por hacer un parafraseo. Las citas textuales se muestran de forma exacta al material, sin cambios o añadidos. Se debe indicar el apellido del autor, el año y el número de página. Si la fuente citada no tiene paginación, se escribe el número de párrafo. Cuando son citas textuales menores a 40 palabras, se coloca como parte del cuerpo del texto, entre comillas, al final del paréntesis, se señalan los datos en referencia. Por ejemplo, al finalizar los resultados y según la opinión de Machado 2010, luego va entre comillas, todos los participantes y cierro comillas, cuando son menos de 40 palabras. Allí hay un énfasis en el autor, a diferencia que por ello puedo establecer, al analizar los resultados de los estudios previos, encontramos que todos los participantes, fíjense que iniciamos con comillas, cerramos con comillas y al final colocamos Machado 2010, página 74. Ahí hay un énfasis en el contenido, no en el autor. Entonces pueden utilizar cualquiera de estas 2 citas, siempre y cuando sean menos de 40 palabras, cerrada en comillas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Bien. No, Lice. Cuando son citas de más de 40 palabras, debe escribirse un párrafo aparte, sin comillas, alineado a la izquierda y con sangría 5 espacios. Por ejemplo, Maquiavelo 2011, en su obra El Príncipe, afirma que, fíjense que no hay comillas, y hay un espacio de 5 espacios, perdón, y cierra con la página. Es más fácil que el príncipe no oprima al pueblo y gobernar con ellos, porque los hombres, cuando tienen un bien de quien quería tenerlo el mal, se obligan más con su benefactor. Diviene el pueblo rápidamente en el más benévolo y su favor lo hubiese conducido. Esto es un parafraseo. Pero aquí está la cita cuando son más de 40 palabras, no lleva comilla y la página se coloca punto P23. Aquí, por supuesto, hay un énfasis en el autor. Ahora, cuando son cifras indirectas, paráfrasis, y cuando usted hace un parafraseo, es mucho más fácil. Se reproduce con propias palabras de la idea de otro. Tiene las normas de citación textual, a excepción del uso de las comillas, no se coloca comilla. Número de página ni cita tampoco.
En los únicos casos donde se puede omitir en forma deliberada el número de páginas, paráfrasis y ecuaciones a lo largo de toda la obra y no una idea en particular. Por ejemplo, según Huizinga, 1952, son características propias de la nobleza, la buena costumbre y la manera distinguida, además la práctica de la justicia y la defensa de los territorios por la protección del pueblo. Esto fue el parafraseo que se hizo de Huizinga en el año 52. Por supuesto, un énfasis en el autor. Ahora, otra. Así aparecen las monarquías de España, Francia e Inglaterra, las cuales intentaron hacerse con la hegemonía europea, entablando guerras en diversas ocasiones. Spiegelberg, 2012. Este también es un parafraseo, ¿verdad? Y se coloca el autor al final, porque este es un énfasis en el contenido. Entonces pueden hacerlo así, así. No se coloca en el número de páginas, ni se coloca cita, ni se coloca no se coloca comilla tampoco. ¿Okay? Tampoco se colocan citas, solamente el autor y cerrado en paréntesis. Si es énfasis en el autor y si es énfasis en el contenido, también. Otras normas del citado. Si hay dos autores en la bibliografía, en la referencia, sería Machado y Rodríguez 2015 afirma, o también puede ser así, Machado y Rodríguez 2015, P. Punto. De 3 a 5 autores, cuando se citan por primera vez, se nombran todos los apellidos. Luego el primero, y se ejemplo, Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez 2015. Aseguran que. Pero cuando los nombro por primera vez, pero si los sigo nombrando, pues puedo colocar. Repito, los autores, al mismo los dos que ya aquí ya los mencioné todos. Si son más de 6 autores o 6, de la primera mención se coloca únicamente el apellido del primero seguido de et al. O sea, no hay que colocarlos todos, sino directamente. Machado et al, si son 6 o más de 6 autores. Si es un autor corporativo, una empresa o un organismo, de la primera citación se coloca el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura. Por ejemplo, Organización de Países Exportadores de Petróleo, OP, 2016, Organización Mundial de la Salud, OMS 2014 y luego OMS 2014. Pero cuando es por primera vez hay que nombrar la organización. Cuando es un motor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas, por ejemplo, el Instituto de 2012. Si hay dos o más trabajos en el mismo paréntesis, se ordenan alfabéticamente siguiendo el orden de la lista de referencia. Por ejemplo, muchos estudios confirman los resultados. Martínez, 2012, punto y coma, Portillo, 2014, punto y coma. Rodríguez, punto y coma, 2014 y Zapata, 2015. Fuentes secundarias o citas dentro de una cita. Carlos Portillo, citado en Rodríguez, 2015. Obras antiguas, por ejemplo, la Biblia, o textos religiosos muy reconocidos. Corán 4, 2.1-3, Lucas 3, 2.2 de un Nuevo Testamento. No se incluyen en la lista de referencia. Las obras antiguas no se incluyen en la lista de referencia. Otras normas, comunicaciones personales, cartas personales, memorándum electrónico, por ejemplo, Manuel Álvarez, comunicación personal, no se incluye en la lista de referencia. Fuente sin fecha, se coloca entre paréntesis, Alvarado, SF, Bustamante, SF, una fuente anónima. Se escriben las primeras palabras del título de la obra citada, Informe de Gestión 2013, Lazarillo de Tormes 2000. Cita al mismo autor con igual fecha de publicación. Se coloca su fijación al año de publicación para marcar la diferencia. Por ejemplo, Rodríguez 2015A o Rodríguez 2015B es el mismo autor, pero con igual fecha de publicación. Se ordena por título alfabéticamente la lista de referencia. Ahora, con respecto a la lista, ¿alguna pregunta? ¿Sí o no? No, profe. Ok. No. Cuando vayan a hacer las referencias bibliográficas, se organiza alfabéticamente y se coloca sangría francesa a partir de la segunda línea. El interlineado es sencillo. Se coloca en la lista de la referencia solamente los documentos que se hayan utilizado en la investigación y su materia que esté incluida. Por ejemplo, si es de un libro,
Si la información la sucede en un libro, se coloca el apellido, ¿verdad? Y el primer nombre. Apellido, primer nombre y el año. El título, la ciudad, país y el título va en cursiva. El título del libro. Si es un libro con editor, se coloca el apellido inicial del nombre, la editorial, el título, la país y editorial. Si es un libro electrónico, se coloca el apellido inicial del primer nombre, el año, título en cursiva, recuperado de y la hoja, la página web donde la sustrajeron. Si es un libro electrónico con DOI, apellido, inicial, año, título, el número de DOI. Si es el capítulo de un libro, únicamente en los casos de libros compilados y antologías de cada capítulo, que esté con autor diferente al compilador o el editor. El apellido y el primer inicial del nombre, y apellido, y la primera inicial del nombre. Aquí hay que eliminarle esto. Si el título está en el capítulo, la entrada, el apellido, la editorial, y el título del libro y la editorial. Si son publicaciones periódicas en formato impreso, apellido, inicial, el otro apellido, son tres autores. La fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen y el número de página de que inicia hasta que termina. Publicación periódica con DOI, bueno, si es un apellido del primer autor, el segundo autor, el tercer autor, con sus iniciales. La fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número, la página que inicia, la página que termina y el número de DOI. El DOI es la identificación de los autores cuando publican revistas indexadas, en revistas internacionales. Si son publicaciones periódicas, hay el apellido, el inicial, el artículo, el nombre de la revista, volumen, número, recuperado de. Siempre que utilicen una fuente de internet, deben colocar la palabra recuperado de. Siempre. Si es un artículo de un periódico impreso, igual el apellido, el inicial del nombre, la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico, la página que inicia, la página que termina o la versión sin autor, el título del artículo, la fecha, el nombre del periódico. Y así sucesivamente. Por ejemplo, una tesis de grado, autor, inicial del nombre, el año, el título de la tesis en cursiva, tesis de pregrado, maestría, doctorado y el nombre de la institución y lugar. Si una tesis de grado online que las extrajeron de Google Académico o la trajeron de Internet, que ustedes todos tienen esta información, porque todos trabajaron con ese tipo de documentos, el autor, la inicial del primer nombre, el otro autor, la inicial del primer nombre, el año, el título de la tesis en cursiva y nombrar si es una tesis de pregrado, maestría o doctorado. Y le coloca recuperado de la página web de donde lo sustrajeron. Igualmente, si van a traer una página web, el apellido, el inicial del autor, la fecha, el título de la página, el lugar de publicación, la casa publicadora, recuperado de la página web. Si es un CD, igualmente. Si son películas, también. Bien. Si es una serie de televisión, un video, un podcast o foro de internet. Hay diferentes formas de referencia según la fuente. Y eso es todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Bien. No. Entonces ya tienen la forma como van a ser las normas metodológicas. ¿Oyeron? Entonces lo voy a enviar al grupo por WhatsApp y también va a estar en la plataforma en la unidad 4. Bien. Voy a pasar la asistencia.
Nicole y Arellano, ¿qué pasó con Denise? No se ha comunicado, Licen. Ok. O sea que Denise no tiene ni exposición ni informe final, ¿no? No. Ok. Bien, ¿hoy es qué fecha? 3. 13. Bien. Arellano, Presente, profe. Arévalo, Benavides, Presente. Valeria, Presente, Licen. ok, Parinango, Presente, Licen. Guerrero, Presente, Licen. León Samantha, Presente, Licen, buenos días. buenos días. A ver, Jiménez Joana, Presente, Licen. Ogonaga, nada. Pero Ogonaga, ¿cómo no va a seguir? Pasta Diana, Presente, Licen. Quispe Heidi, Presente, Licen. Buenos días. buenos días. Rodríguez Nicole, Presente. Gran Paola, Presente. ok. Bueno, señoritas y señor Arellano, nuestras clases culminan hoy hasta aquí. Ya el 16 es su examen parcial en forma presencial, por lo cual deben asistir a la institución. Y en el próximo módulo no les voy a dar clase, pero sí voy a seguir siendo su tutor. ¿Oyeron? De manera que cualquier información la van a recibir la señorita Guerrero. Pero no voy a seguir, no, ya. Si Dios quiere, nos veremos en el tercer semestre con un emprendimiento y tiene que buscar una empresa para llevar a cabo ese emprendimiento. Posiblemente le dé el tercero, pero ya ahí tienen ustedes que salir a la calle y hacer un emprendimiento en base a su carrera. Puede ser diseño de materiales didácticos o diseño de juguetes para niños y venderlos en la calle. Irse al Amazonas y venderlo allá. O irse a las escuelas y promocionar el juguete que van a diseñar. Y eso es emprendimiento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bien. Dicen una Entonces, preguntita. Para el día del examen, ¿qué tenemos que ir formal? el día del examen, no es necesario, porque el examen es presencial. Logro sí, para el logro sí, porque el logro es en los laboratorios. Pero para el examen parcial no es necesario venir formal porque es en físico. Una de las materias la va a quedar el profesor Morocho y la otra se la voy a aplicar yo. Hagan las actividades, por favor, hagan las actividades. Estoy viendo que no hicieron actividades, algunos. Después no se quejen porque ya yo no puedo hacer nada. Si no se hace la actividad yo no, y el sistema lo que coloca 0.1, ya no es mi culpa. Y el sistema detecta que no hay nada y coloca 0,1. ¿Ok? Bueno, hasta luego. Fue un placer. Nos vemos el jueves. Hasta luego, profe. Ok. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Suben el informe con las normas. Ya. Ok. Licen, una pregunta más. ¿Le subimos en Word o en PDF? No, súbalo en PDF, pero con el formato que le envíe con las normas, pero en PDF. Ya, Licen, gracias. Ok. Licen. ¿Ah? ¿El examen parcial de entorno también es presencial? Sí, los dos. Los tres son presenciales, los tres. Ya. Ajá, el Entonces jueves. mañana no tenemos clases con usted. No, mañana no. Mañana utilicen esas horas para que estudien. Ujú. Ya. Ok. Hasta luego, pues nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Chao. Chao, chao, chao. Ok, hasta luego, fue un placer.